Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Dios les bendiga. Gracias por estar cada uno de los hermanos con nosotros en este momento. Le damos gracias al Señor. Y bueno, hay 297 personas, aproximadamente 300 personas que están conectadas. Mientras vamos a estar buscando en Mateo capítulo 3, ¿sí? Mateo capítulo 3. ¿Sí? Vamos a estar buscando entonces en Mateo capítulo 3, versículo 1. Bueno, le damos gracias al Señor por la... Dios bendiga a Juan Emilio Jack Barreno. Dios le bendiga, mi hermano. Gracias por compartir con nosotros. Y bueno, vamos a estar viendo algo muy lindo y voy a tratar de no tardarme mucho para que podamos llevar adelante toda la explicación de lo que es la palabra de Dios acá, ¿sí? Bueno, eh, este es un momento muy especial en Mateo capítulo 3, versículo 1, donde habla de Juan el Bautista y de nuestro Señor Jesucristo, su bautismo. Y dice la palabra así, la vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y el pueblo dice, amén. En aquellos días vino Juan el Bautista, predicando en el desierto de Judea, y diciendo, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, una de las cosas que tenemos que aprender y saber, bueno, seguramente hay mucha gente que realmente lo sabe todo, pero habrán personas que no lo saben. Entonces vamos a estar ayudando a otras personas a que puedan entender algo de quién era Juan el Bautista. Dios bendiga a mi hermana Graciela Verón. Dios la bendiga. Gracias por compartir, mi hermana. Bueno, Juan el Bautista, por empezar, para que entiendan muchos, era primo de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, mi hermana. Gracias, mi hermana Graciela Verón. Era primo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, Juan el Bautista era 6 meses mayor que Juan el Bautista. Y Juan el Bautista era nazareo a Dios, ¿sí? Hay dos personas en la Biblia que nacieron nazareos a Dios. ¿Esto qué significa? Son personas que nacieron directamente ya llamadas y dedicadas a Dios desde el vientre de la madre, ¿sí? O sea, nazareos quiere decir que viven en santidad toda su vida. El otro fue Sansón, el cual también nació nazareo, pero hizo de su vida todo lo contrario a lo que él era nazareo a Dios, sino que se dedicó, lo que podríamos decir, a las parrandas, a las mujeres y, aparte de todo, de las mujeres del pueblo enemigo de Dios. ¿Sí? O sea que tenemos dos personajes de la Biblia, pero con diferentes formas de ser. Juan el Bautista, como les digo, era primo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál era el motivo de su nacimiento? El motivo del nacimiento de Juan el Bautista era decir,
este es el Hijo, este es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ese era por la cual había nacido Juan el Bautista, ¿sí? Y realmente era una persona muy especial. Y para que entiendan lo especial que era Juan el Bautista, dice que no ha nacido hombre mayor que él espiritualmente en la tierra, ¿sí? No hay ningún hombre que haya nacido mayor a Juan el Bautista espiritualmente, pero también dice que es el menor en el reino de los cielos. Ahora, ya más o menos conocemos a Juan el Bautista, quién era, ¿sí? Y por qué fue su nacimiento. Y dice la palabra, bueno, en aquellos días Juan vino predicando en el desierto de Judea, ¿sí? Y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y esto es una de las cosas que nosotros debemos tener en cuenta, ¿sí? Que el reino de los cielos se ha acercado realmente, ¿sí? Y que nosotros tenemos que tener en cuenta que el reino de los cielos es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que estaba haciendo Juan el Bautista? Estaba anunciando que Jesucristo ya venía. ¿Sí? Y dice, arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Él estaba diciendo, él ya sabía, ¿sí? Porque era un profeta de Dios, él ya sabía para qué había nacido y él sabía que nuestro Señor Jesucristo ya venía aproximándose. Yo quiero que entiendan esto, él venía aproximando al río Jordán, ¿sí? Y en ese tiempo, ¿qué es lo que hacía Juan el Bautista? Él estaba bautizando a las personas en Judea, ¿sí? En el río. Y dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta es, hoy día, también el reino de los cielos se acerca cada día más a cada vida, a cada corazón, cualquiera sea la situación de las personas, cualquiera sea la ubicación de las personas en el mundo, el Evangelio va llegando a cada persona y se va cumpliendo donde dice que el Evangelio va a ser predicado a toda criatura. Hay muchas personas que dicen, bueno, ¿cuándo va a venir el reino de los cielos? ¿O cuándo va a venir Jesucristo nuevamente? ¿Por qué? Porque Juan el Bautista estaba anunciando, como quien dice, su primera aparición, ¿sí? En ese momento, 700 años antes de Cristo, ¿sí? Y nosotros hoy día ya sabemos que vino Jesucristo. ¿Y qué estamos haciendo? Esperando su segunda venida. Ahora, dice, arrepiéntanse porque ya el reino de los cielos se ha acercado a nosotros. Y hoy, en esta noche, le digo a cada una de las personas que están conectadas, que están escuchando, yo le digo también, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado a sus vidas, a sus corazones. ¿Por qué? Porque a través de las redes sociales, Dios está llevando el Evangelio a toda criatura, a toda persona está llevando el Evangelio. O sea que las personas pueden escuchar una prédica en sus teléfonos,
en sus casas, en sus televisores, o en cualquier aparato que tengan, y van a poder escuchar una prédica si quieren. Entonces, habrán muchos que son tocados por el Espíritu Santo a medida de, a través de estos instrumentos, y Dios va a hablar a su corazón y le va a decir, bueno, hay que arrepentirse, ¿sí? Hay que comenzar a caminar en el reino de los cielos, porque el reino de los cielos se ha acercado para todo el mundo. Dios no hace acepción de persona, ¿sí? Ahora, ¿qué dice la palabra? Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es esto. ¿Qué es lo que está diciendo acá? Acá tenemos que tener en cuenta que el que está relatando y escribiendo, inspirado en el Espíritu Santo, es Mateo, ¿sí? Entonces Mateo acá recuerda y dice, pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto. O sea que, escribiendo Mateo en el Evangelio, en el capítulo 3, él trae a las Escrituras recordando que 700 años atrás se habló de Juan el Bautista, que iba a venir y que se iba a llamar, iba a tener como un sobrenombre, voz del que clama en el desierto. En aquel tiempo, cuando lo dice el profeta Isaías, muchos creían que era Elías Tisbita o Tisbita, el que de quién hablaban, ¿sí? Pero no. Estaba profetizando para 700 años adelante. Hoy día nosotros también estamos profetizando y anunciando que Jesucristo viene, ¿sí? Y como decía recién, bueno, muchos dicen, bueno, Jesucristo no viene, pero qué dice Pedro? No tengan por tardanza la llegada de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Porque, ¿cuál era el propósito de Dios? ¿Por qué murió Cristo? Para que las personas se salven. Ahora, en el propósito que tiene Dios y haber hecho nuestro Señor Jesucristo tan grande sacrificio, lógicamente quiere que todos sean alcanzados por el Evangelio. Entonces dice Pedro, no lo tengan por tardanza, sino que está Dios esperando que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, acá estaba diciendo, cuando relata Mateo, dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad su senda. ¿Por qué? Porque él tenía que anunciar que el Cristo, quién era el Cristo, y tenía que empezar a hacer lo que generalmente hacen este trabajo los evangelistas, ¿sí? Como me ha tocado a mí, llevar a un lugar donde no existe, como me ha tocado ir a muchos lugares donde no existía nada y comenzar una obra de Dios, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que se iba a anunciar allí? Que el Evangelio y que se iba a predicar el Evangelio. En muchos lugares me tocó hacer eso, en cines, en muchas partes, de que se iba a comenzar a anunciar el Evangelio. ¿Sí? Entonces, acá está diciendo, bueno, preparad el camino del Señor y enderezad su senda. Él estaba, Juan el Bautista estaba diciendo, bueno, tengo que preparar el camino del Señor y enderezar las sendas de aquellos que todavía no han acudido al llamado de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? O al llamado de Dios en aquel tiempo. Dice, tenía que llamar a la gente al arrepentimiento,
para poder estar frente a frente con nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice que Juan el Bautista le tenía el trabajo de preparar el camino del Señor y enderezar las sendas, o sea, de aquellos que no habían en realidad, habían acudido a Dios y estaba haciendo un llamado, ¿sí? Era un profeta, pero estaba haciendo un llamado como un evangelista. Y acá empieza a describir Mateo y dice, y Juan estaba vestido de pelo de camello, ¿sí? Y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Ahora, acá tenemos que ver un tremendo contraste, ¿sí? Juan el Bautista, ustedes pueden ver en la descripción cómo estaba vestido. Si nosotros vemos el templo de Juan el Bautista, era el desierto, mientras los fariseos estaban predicando en los templos. Las vestiduras de los fariseos eran vestiduras lógicamente lujosas, eran maestros en la palabra para enseñar a otros y un montón de cosas en la doctrina de los judíos. Y ellos tenían una ropa muy especial. Pero si vemos acá la descripción de Juan el Bautista en realidad estaba vestido, pero de lo más humilde que podemos ver. O sea que acá vemos un predicador totalmente humilde. No un predicador que tiene relojes de oro, anillos de oro, autos 0 kilómetros, aviones, sino que Juan el Bautista estaba proclamando en el desierto, era su templo, y no estaba pidiendo ofrendas, sino que él había sido llamado para predicar que Cristo venía y para enseñarles a muchas personas que debían hacer algo especial, arrepentirse. Y dice que, bueno, él era una persona que estaba vestida con un simple cuero, dice, de camello. Era un cuero de camello, ¿sí? Y alrededor de sus lomos, dice, alrededor de sus lomos, y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langosta y miel silvestre. Bueno, yo quiero que entiendan algunos que no conocen a las langostas que está hablando acá. Amén. Dios bendiga a mi hermana Carmen Padilla. Bienvenida. Entonces Juan el Bautista comía langostas, pero langostas ¿cuáles? Esas langostas que hay. Dios bendiga a mi hermana. Dios la bendiga a mi hermana Santiago Padilla. Buenas noches. Gracias, mi hermana. Gracias. Dios la bendiga. Llegó al comienzo, Mateo capítulo 3. Y bueno, este varón de Dios, un profeta, podemos decir, y sin ofender a nadie, el último de los profetas, ¿sí? Después de allí ya no hay profetas y la gente quiere ser profetas. Bueno, este hombre dice que su comida era langostas, o sea, parecido a los cangrejos, pero gigantes, ¿sí? En el mar. Son deliciosas realmente, es muy cara esa comida. Pero él estaba cerca del agua y él comía eso. Y miel silvestre. O sea que las abejas hacían colmenas en cualquier lugar
Y él iba y comía de esa miel silvestre. Ahora, fíjense bien, este era un hombre muy, muy, muy especial. Muy, muy especial. Y dice, y bueno, y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. Ahora, tienen que tener en cuenta qué mensaje poderoso que estaba llevando adelante Juan el Bautista, que fíjense bien, venían a él toda Jerusalén, ¿sí? Y toda Judea. ¿Y qué más dice? Y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea que tenía un mensaje totalmente estremecedor, un mensaje en el cual él no se privaba de nada para predicar el Evangelio o para predicar la palabra que hasta ese momento era conocida. ¿Sí? Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que hoy día se predica un evangelio en el cual las personas tratan de no herir a los creyentes y día a día, en vez de llevar el evangelio como corresponde adelante, se está llevando el evangelio de una forma errónea, ¿sí? Una forma errónea. Ahora, ¿por qué hacen eso? Y porque las personas no están pensando en sí, en el creyente. Está pensando cómo aumentar sus ganancias en el Evangelio. ¿Sí? Entonces, día a día, en las iglesias, se va predicando un mensaje más suave. Más suave. Y de tal forma que inclusive van agregándole en las iglesias shows, festivales y cuánta cosa como también las danzas, ¿sí? Las danzas que hacen en las iglesias. Yo quiero decirle que las danzas no es un ministerio. Las danzas no aparecen como un ministerio, sino que las personas están inventando cada día cosas para entretener. Y la iglesia no es para entretener, sino para predicar un mensaje por lo menos parecido al que tenía Juan el Bautista. ¿Para qué? O se arrepienten o se van al infierno, pero no suavizar, sobándole el lomo, como dicen las personas, ¿sí? Gracias, mi hermana Santiago Padilla. Si no, como hacen los que predican, le soban el lomo a los creyentes. ¿Por qué? Y bueno, porque quieren que permanezcan en la iglesia. Pero ¿saben una cosa? Cada persona que es llamada a la iglesia es el Espíritu Santo que los ha traído para que esas personas reciban a Jesucristo. El mismo Espíritu Santo los ha convencido de pecado. ¿Sí? Entonces, si nosotros, en vez de predicar la palabra, la sana doctrina, como la debemos predicar, con tal de recibir ofrendas, predicamos un evangelio, y como dice Pablo, no es que exista otro evangelio, sino que las personas adulteran todo, adulteran la palabra de Dios para usarla para su propio fin. ¿Sí? Entonces no le importa que las personas
se pierdan. No les interesa, sino que hacen shows, festivales, y quiero decirle más, fíjese bien, si dicen festivales, quiero que sepa que significa fiesta a Baal, festival, fiesta a Baal, sí, un ídolo que adoraban antes y seguramente lo adoran ahora también, ¿sí? O sea que festival, ¿sí? Es, es para Baal. O sea que no puede haber festivales dentro de la iglesia. Gracias, mi hermano. Gloria sea a Dios. O sea que la iglesia es para que recibamos la instrucción que Dios tiene en el manual de vida que tenemos para nosotros que se llama la Biblia. Ese es realmente lo que se debe hablar en la iglesia. Y es para que las personas entiendan y se arrepientan, porque a mí Dios me llamó a predicar el Evangelio, ¿sí? ¿Sí? Dios me mandó a predicar el Evangelio. Aquellos que, aquellos que han sido llamados para predicar el Evangelio, pero para quedar bien con los hombres, ciertamente ya han quedado bien con los hombres, diciéndole las mismas cosas que siempre hacen. Pero si has sido llamado por Dios, como decía Pablo, a mí la misión me ha sido encomendada y yo tengo que predicar el Evangelio conforme a la palabra de Dios y conforme a Dios le inspiraba a él para escribir todas las cartas o epístolas de Pablo, ¿sí? Entonces, él no podía ser blando con las personas, sino que él debía decir y escribir conforme a lo que Dios le inspiraba a través del Espíritu Santo. Entonces, si nosotros somos llamados por Dios, no podemos predicar el quedar bien con las personas, ¿sí? Porque si yo predicara el Evangelio conforme a las personas les gusta, posiblemente de los 350 a 360 que saben haber conectados, capaz que habría miles de personas escuchando la palabra. Pero Dios no me mandó a agradar a los hombres, sino he sido llamado para agradar a Dios. ¿Sí? Para agradar a Dios. ¿Sí? Inclusive, acá hablamos de la persona de Juan el Bautista, ¿sí? Que él era nazareo Dios. Él nació nazareo Dios. Y yo quiero decirle algo para aquellos que no lo conocen. Yo no nací nazareo, pero sí me hice nazareo a Dios. ¿Qué significa eso? Dediqué mi vida a Dios. ¿Sí? Juan el Bautista nació para dedicar su vida a Dios. Su vida fue corta. La vida mía no sé cuánto será. ¿Sí? Dios sabrá cómo y cuándo me llamará. Pero me llamó para santificarme y para agradarle a Él. Y cada una de las personas que están mirando, ese debe ser su sentir. Agradar a Dios, no agradar a los hombres y decirle a las personas las cosas que le gustan. ¿Sí? Ustedes habrán visto que yo no me hago llamar ni apóstol, ni profeta. ¿Por qué no? Porque yo soy un enviado, que quiere decir apóstol. Pero yo podría decir, bueno, soy un enviado, nada más. Un simple humano enviado por Dios. ¿Sí? Tuve que pasar un proceso de limpieza, de purificación,
de acostumbrarme a cumplir con los mandamientos, ¿sí? Porque es un ejercicio el tratar de cumplir con los mandamientos de Dios. No es una cosa que inventamos, es una decisión y un ejercicio que todos los días debemos hacer para servirle a Dios, ¿sí? O sea, nuestro propósito debe ser servirle a Dios en santidad, ¿sí? Este hombre era más que todos, santo más que todos, como dice la palabra, ¿sí? Y él era tan poderoso el mensaje que la gente acudía a él, pero no acudía cualquier persona, sino acudían personas muy especiales en ese momento, aparentemente, sí, las cuales no compartían lo mismo, pero sí era poderoso el mensaje y acudían a Juan el Bautista, dice, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que, quiero que entiendan esto, el bautismo de Juan, hay personas que por allí a lo mejor no lo saben, el bautismo de Juan era un bautismo para arrepentimiento, era sumergirse en el agua. Primero confesaban sus pecados, sí, que no cualquiera lo hace. Y después eran sumergidos en el agua, porque eso es un bautismo. Cuando las personas son sumergidas totalmente en el agua, con un tiempo en el cual ya tienen conocimiento para ser bautizados, ¿sí? No un niño de un mes o de días o de 5 años, de 6 años, por lo menos tiene que tener 10 años y entender de que va a ser bautizado, ¿sí? Y es un bautismo de testimonio, ¿sí? En ese momento, el bautismo era confesando los pecados, pero no se decía en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Era un bautismo donde las personas confesaban sus pecados y se sumergía en el agua, y ese era válido ante Dios porque Dios lo mandaba así. Ahora, al ver dice que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras. Ahora, fíjense bien lo que sucede. Si ustedes miran, los fariseos creían en la resurrección, en el alma, ¿sí? Pero los saduceos no creían en la resurrección. Se morían y chao, ahí terminaba todo. Sin embargo, los fariseos sí. Y entonces al ver Juan el Bautista que venía esta clase de gente a su bautismo, él le dijo con una voz muy suave, de una forma muy casi inofensiva, le decía generación de víboras, ¿sí? ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué estaba diciendo generación de víboras? Si vamos a Génesis 3:15, allí vamos a poder ver que Dios le dice a la mujer que de la descendencia de la mujer va a, a aplastarle de la simiente o de la descendencia de la mujer, va a aplastarle la cabeza a Satanás. ¿Por qué? Porque van a llegar los cristianos y van a pisotear la cabeza de Satanás en el nombre de Jesús.
Y dice, y a la serpiente le dijo, ella te va a herir en el calcañal, te va a causar algunos problemas en tu vida, principalmente cuando te quieras convertir, va a tratar al enemigo de alejarte de la palabra de Dios, que no tengas conocimiento de la palabra de Dios, que no entiendas nada para que te vayas al infierno. Ese es el trabajo del enemigo, tratar de que las personas no aprendan nada de la palabra, que sean ignorantes, como decía la palabra, eh, eh, dice, eh, erráis porque no conocen las escrituras, ¿sí? Están errando porque no conocen las escrituras. Entonces, para no errar, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender las escrituras, tenemos que entenderlas y tenemos que predicar a otros la verdad. Entonces, claro, acá venían personas que en realidad venían por la explosión de la predicación de Juan el Bautista y venían a ver qué estaba sucediendo tan importante, tan interesante para todas las personas. Lógicamente, la voz de Juan el Bautista, ese que estaba clamando en el desierto, que ahí tenía su iglesia, comenzó a tomar dominio y tocando las vidas, las almas de todas las personas que estaban en Jerusalén, en Judea y en toda la provincia. ¿Sí? Era poderoso el mensaje. Hoy día las personas no quieren hacer eso, no quieren predicar un mensaje como corresponde y deben hacerlo. ¿Por qué? Porque deben acordarse que más allá que están deseosos de ganancias, deben entender que por cada vida, por cada persona, Jesucristo murió, e hizo un sacrificio tremendo para poder salvar nuestras vidas por el derramamiento de la sangre y perdón de pecado. ¿Sí? ¿Cómo sería de tremendo que el mismo Señor en el momento que estaba por morir y padecer allí en Getsemaní, que significa prensa, él estaba siendo prensado, triturado, como las aceitunas, ¿sí? Porque la prensa la conocían para triturar las aceitunas, las olivas, como dicen en algunos lugares. Y bueno, él estaba siendo triturado, prensado allí por lo que tenían que cumplir. Y más allá de que había un gran dolor por él, y él decía, bueno, Dios mío, si puedes hacer que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. ¿Y qué sucede? Que él siempre hacía la voluntad de Dios. ¿Sí? Siempre. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros, la voluntad de Dios. Y a veces nos cuesta, porque a veces hay personas que siempre están haciendo algo en contra de nuestras vidas, de sacarnos de la vida espiritual, de la vida tranquila que podemos llevar. Siempre hay alguien que está tratando de molestarte en tu vida. ¿Sí? Entonces, acá le decía, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Qué le estaba diciendo? Ya Jesucristo vino, ya Jesucristo lo estamos esperando, pero, Dios bendiga a mi hermana Yasmina Chambí. Lo estamos esperando, ¿sí? A nuestro Señor Jesucristo, pero hay una cosa que deben entender, que acá se está hablando y está diciendo, ¿quién los enseñó a huir de la ira venidera? Bueno, nosotros nos estamos guardando, estamos escuchando la palabra, estamos compartiendo la palabra para ser limpios por la palabra de Dios. ¿Sí? Porque el Señor dice, ya estáis limpios por mi palabra. Pero cuando venga el Señor, se va a desatar la ira de Dios
en esta tierra, aunque hay muchos que dicen que ya no va a venir el Señor, que ya no va a venir, se va a producir el rapto. Dios la bendiga, mi hermano. Buenas noches, mi hermana Yasmina Chambi. Sí, hay muchas personas que dicen no se va a producir el rapto. Pero acá Juan el Bautista está diciendo, ¿quién les enseñó a ustedes a huir de la ira venidera? Porque en cuanto venga el Señor, se desata la ira de Dios. El Espíritu Santo de Dios es sacado de la tierra. ¿Sí? Cuando venga el rapto y se lleve nuestras vidas, nuestras almas, a la presencia de Cristo en las nubes, se va a desatar la ira de Dios acá en la tierra. ¿Y qué va a pasar? Que ya no va a haber la ayuda del Espíritu Santo para que las personas se conviertan. Ahora, fíjense bien, haced pues frutos dignos de arrepentimiento y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre. Acá está tratando de enseñarnos Juan el Bautista de que tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento. O sea, lo que está diciendo, si realmente se han arrepentido, que haya fruto de ese arrepentimiento, que no sea un arrepentimiento de boca, ay, sí me arrepentí, ya está todo terminado, bueno, olvídense, comenzamos de nuevo. No, no está hablando de eso. Está diciendo que si se arrepintió de todos sus pecados y quiere agradar a Dios, bueno, que se vea frutos de ese arrepentimiento. ¿Sí? Que se vea realmente que ha habido un cambio en su vida y que realmente se ha arrepentido. ¿Sí? Que la gente puede decir, mira, esta persona antes era un drogadicto, pero ya no es más drogadicto. Hay un fruto que se arrepintió de hacer lo malo. Hay otros que dicen, bueno, mira, este es alcohólico y ya no toma más, no bebe más. Y dice, bueno, él se ha arrepentido porque ya conoció al Señor y ahora ya no lo hace más. O en la prostitución, cualquiera sea. Ya no está más en la prostitución y ahora vive para Cristo. ¿Sí? Entonces, aquel que está en la fornicación, en el adulterio, y ya no está más. La gente dice, miren, entró al Evangelio, comenzó el camino de Cristo y ya no es la misma persona. Entonces, cuando las personas miran eso, más allá de que no les agrada, las personas dicen, mire, ha cambiado. Ya no es la misma persona que antes conocíamos en el barrio. Ha cambiado. Y ahora sigue Cristo. Aunque a ellos no les agrade, pero sí pueden ver ellos de lejos el cambio. Y se nota entonces que hay frutos de arrepentimiento. Su arrepentimiento está dando el fruto de ya no hacer lo mismo y seguir a Jesucristo. Ahora, no piensen ustedes en decirme que Abraham tenemos por padre. Porque antiguamente cuando nosotros, o por lo menos yo, cuando alguien se acercaba a mí a predicarme el Evangelio, yo decía, no, pero es que yo ya conozco a Cristo, ya he hecho todas las cosas que me piden, ¿sí? Así que, entonces yo hago todas las cosas, he hecho todas las cosas que me pedían y he cumplido con todos los ritos que me pedían, ¿sí? Así que ¿para qué necesito a Cristo? Pero realmente necesitaba a Cristo. Y cuando conocí a Cristo, fui como Saqueo, me convertí. Primero estudié y aprendí, miré todo. Y un día
derramando lágrimas y llorando, que nadie podía pararme, en un lugar que nadie me conocía, me convertí al Señor. Y allí comencé. Y en ese lugar, en ese estadio donde allí me convertí, un día fui a predicar también como evangelista. ¿Sí? Así que eh, uno, uno debe realmente ser un evangélico. No, Dios le bendiga, mi hermana. Gracias, mi hermana, por apoyarme. Eh, porque nosotros no tenemos que, o sea, antiguamente decíamos, gracias, mi hermana Santiago Padilla, gracias, gracias. Eh, antes tenía como un versito, tenía yo, ¿sí? No, que esto, que lo otro, hasta que un día eh, Dios me sacó de donde estaba el pecado tan grande, ¿sí? Me sacó de Centroamérica y me trajo a mi tierra. Y aquí me llamó el Señor. Cuando me sacó de toda la inmundicia, me trajo aquí, me llamó y hace 40 años que predico al Señor. Y cambié, pero para la gloria de Dios, para obedecer a Dios, para agradar a Dios, pero también Dios te da un beneficio de tener su mano de misericordia a tu favor para tu vida y para tu familia. O sea que, más allá de que tengas que hacer una disciplina conforme a la voluntad de Dios, esa disciplina bendice a todos tus familiares y a todos los que te siguen como líderes de la familia. ¿Sí? Entonces, no digan que tienen a Abraham por padre. No digan que ya hizo todos los ritos que le pidieron. ¿Sí? Acá está diciendo eso. No digan eso. ¿Qué está diciendo? Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Está diciendo, bueno, no me digan eso. Porque Abraham sí es el padre de la fe. Pero no me digan eso, decía Juan el Bautista. Porque si Dios quiere levantar piedras para que prediquen el Evangelio, para que prediquen la palabra que estaba clamando él, porque no estaba todavía el Evangelio. ¿Sí? No estaba todavía el Evangelio, hasta la muerte de Cristo comienza. ¿Sí? Gracias, mi hermana. Gracias. Él me ayuda, hermana Espadilla. Él me ayuda. Sí, Él ayuda, Él ayuda. No es que se haga solo. Para eso envió el Espíritu Santo, para que nos acompañe, nos dé fuerza cuando estamos caídos, para que recordarnos los versículos cuando los necesitamos. Es el Maestro, es el Paracleto en el cual nosotros nos afirmamos muchas veces cuando estamos padeciendo, ¿sí? Cuando estamos muy mal, ese es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo hace un montón de cosas. Y bueno, quiero que sepan que así como estaba por ser bautizado Juan, nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista tenía ese bautismo de poder, el bautismo del Espíritu Santo para predicar y para llevar el Evangelio a toda criatura, ¿sí? Entonces, él estaba diciendo, bueno, él dice, y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Está diciendo, a cada persona que no quiere escuchar el Evangelio, que no quiere acudir a los pies de Cristo, dice, bueno, por tanto todo árbol, dice, ya el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. ¿Qué está diciendo acá? Bueno,
Toda persona que dice estar en el Evangelio y está haciendo las mismas sinvergüenzuras que antes, las mismas inmundicias, lógicamente no va a dar buen fruto. ¿Sí? Si es manzana, va a dar manzanas. Y si es pera, va a dar peras. Y si es limón, amargo, ácido, va a ser limón. No, no va a cambiar. Ahora, fíjense bien, las cosas de Dios son sobrenaturales. Si usted ve cantar a un jilguero, y va a escuchar algo precioso cuando ese jilguero cante. Pero va a decir, es natural que un jilguero cante de esa forma. Ahora, si usted ve un elefante cantando como un jilguero, eso es sobrenatural. Ese es el poder de Dios que está obrando, como ha hecho hablar a las mulas, ¿sí? Dios también hace que uno, en un tiempo que era realmente algo despreciable, que no sabía y no tenía conocimiento de nada, por el poder sobrenatural de Dios sobre nuestras vidas, hace que prediquemos su palabra. No tenemos derecho, o sea, no teníamos derecho, pero fuimos llamados para predicar su palabra conforme a la voluntad de Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo. Y lógicamente, ¿cuántas veces yo he contado maravillas de que Dios hace cuando estoy en algún lugar y hay sanidades y milagros? Pero eso es el poder del Espíritu Santo obrando. ¿Sí? El que era pecador, hoy día predica el Evangelio y Dios hace cosas maravillosas, las cuales usted puede aferrarse a Dios y decirle, Dios mío, concédeme este milagro, esta misericordia. Y dice la palabra, yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Sí, es más poderoso que yo. Y Él los va a bautizar en el Espíritu Santo y fuego. Ese bautismo lo tenía Juan el Bautista. Entonces escuchaban que Él predicaba y la gente se estremecía y venían a verlo. Y venían a verlo y decir, ¿qué sucede con este hombre? ¿Qué pasa con este hombre? Ese hombre era un llamado de Dios, un profeta de Dios, ¿sí? Y uno que estaba lleno del poder del Espíritu Santo de Dios. Dice, su aventador, dice, está en su mano y limpiará su era. Y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Sí? O sea, Dios va va a repartir, ¿sí? Va a repartir, ¿sí? Él va a repartir, va a decir, bueno, este es el trigo limpio y esta es la paja para que se queme, ¿sí? Está diciendo, unos van a ser llevados por Dios a la presencia de nuestro Señor Jesucristo en su venida, pero otros irán al fuego eterno. Hermanos y hermanas, amigas y amigos, que el Señor les bendiga y espero que esto sea de bendición para ustedes y sé que me pasé del tiempo. Ahora les voy a pedir por favor a aquellos que están allí, que me han acompañado, que repitan esta oración, aquellos que no conocen al Señor, que no han recibido a Cristo en su corazón,
Yo les invito a que reciban a Cristo en su corazón, sí, que tengan realmente frutos de arrepentimiento y digan, yo finalizo con el pecado en el nombre de Jesús. Y comienzo una vida nueva en Cristo Jesús. Y lo recibo a Jesucristo como mi único y suficiente Salvador. Padre bendito, Padre amado, yo lo recibo a Cristo, a Jesucristo en mi corazón, lo confieso con mi boca, es mi único y suficiente Salvador y lo recibo ahora para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Y ahora anota mi nombre en el libro de la vida y envía tu Santo Espíritu a mi vida. Padre, gracias por esta reconciliación. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, hermanos y hermanas. Gracias, mi hermana Santiago Padilla, que ha estado conmigo todo el tiempo. Que Dios la bendiga, que Dios haga obras en su vida, que Dios le conceda las misericordias que usted le pide a Dios. Gracias por compartir conmigo y la gloria y la honra sea para Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Gloria a Dios.